Ahí está, comenzamos. Bien. Entonces, estamos ya en el discurso 11, corazones. Llegamos al final de la página 286, principio de la 287. Fíjense, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Acá cita Juan capítulo 3 versículo 6. Recordemos que el hombre nace del agua, el bebé nace dentro de la bolsa con el líquido amniótico. ¿Sí se entiende? ¿Comprenden, corazones? Es un renacer. Bien. Estas palabras que Jesús pronunció se basan en la verdad de que tanto la conciencia como la materia son permanentes y se perpetúan a sí mismas. Continúan propagándose mientras el espíritu conserve la creación. La manifestación del absoluto trascendental es dual, subjetiva y objetiva, espíritu y naturaleza, noumeno y fenómeno. En su aspecto objetivo, el espíritu vibratorio se manifiesta como la luz cósmica consciente, la cual mediante una condensación progresiva da origen a la creación triple, es decir, causal, astral y material. Fíjense que siempre actúan en tres, igual que llama Trina: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Bien. Unión de cuerpo, mente y espíritu. Siempre van de a tres. Entonces, en su aspecto subjetivo, el espíritu como conciencia es inmanente de la luz cósmica creativa y es la suprema fuente y sustento de todo. La conciencia crística del macrocosmo causal, astral y físico, y asimismo el alma del microcosmo causal, astral y físico del hombre. La conciencia de Dios se perpetúa a sí misma en la conciencia del ser humano. El hombre lega las características de la creación. Acá está. El hombre lega las características sobresalientes de su conciencia a sus hijos o discípulos y transmite en la carne sus características físicas a sus descendientes. Tanto la conciencia como el cuerpo son vibraciones del eterno espíritu y no existe una diferencia esencial entre ambos. No obstante, cada uno perpetúa su propia naturaleza de acuerdo con la dualidad característica de la creación manifestada. ¿Qué significa esto, corazones? Que si uno se encuentra con un maestro mañoso, los discípulos van a adquirir mañas. ¿Se entiende este punto? ¿De un maestro mañoso? ¿Se comprende? Es decir, van a absorber las energías características de su maestro. Si, como decimos acá, les tocó un chanta, un vago, bueno, van a ser todos chantas y vagos. Si se encontraron con un alcohólico o un borracho, así van a ser. Si se encontraron con un maestro amoroso, benevolente y que siempre les dice las verdades en la cara, pues así se tienen que acostumbrar ellos. Aunque claro, hay alumnos o discípulos que se creen más inteligentes y piensan que su maestro no lo sabe. Pero bueno, cada cual vaya con su creencia, porque después esos defectos, ese discípulo, cuando se convierta en maestro, va a transmitir esas imperfecciones a sus discípulos. Entonces, ¿qué imperfecciones tenemos que intentar transmitir? El amor a la vida, la benevolencia, la bondad, el amor incondicional. ¿Van comprendiendo, corazones? Se puede hacer broma, sí, para construir.
no para destruir. Bueno, abarca todo esto y bueno, todo lo que puedan ser capaces de imaginarse ustedes. ¿Sí? Bien. Siempre recordemos que es para la enseñanza, para el crecimiento espiritual y personal. Y cuando un discípulo crece, cuando los discípulos de un maestro crecen, el maestro crece junto con ellos. Créanme lo que les digo, es así. Bien. Entonces, el ser humano percibe el grado de sutileza de estos por medio de los sentidos y del razonamiento intelectual, el noumeno en que se basa cada fenómeno, la conciencia como esencia causal del ser humano y de la creación, se encuentra más allá del alcance de la inteligencia humana. Esta inteligencia puede aportar únicamente el conocimiento de los fenómenos. Los nómenos deben conocerse a través de la intuición, que es el poder por medio del cual la conciencia se percibe a sí misma. El hombre común y corriente, por lo tanto, conoce el universo natural que le rodea, mas no el espíritu inmanente. Se conoce a sí mismo como una masa de carne que pesa una cierta cantidad de kilos, mas no como la conciencia pura que mora dentro de él, el alma. Es decir, el ser humano nace tanto de la carne como de la conciencia, pero la carne se ha vuelto predominante. El cuerpo nacido de la carne tiene las limitaciones de la carne, en tanto que el alma, nacida del espíritu, posee en potencia poderes ilimitados. Por medio de la meditación, la conciencia del hombre se transfiere del cuerpo al alma y a través del poder de la intuición del alma, el ser humano ya no se percibe a sí mismo como un cuerpo mortal, un fenómeno de naturaleza objetiva, sino como la conciencia inmortal que, aunque mora en dicho cuerpo, está unida a la divina esencia que se encuentra más allá del fenómeno. Es decir, esta persona se fusiona con la divina presencia, o con yo superior, o la chispa divina. ¿Van comprendiendo, corazones, todo esto? Qué importante que es. Claro, en las palabras suena bonito. Ahora el tema de los hechos. Meditando se logra. Siendo honesto se logra. Siendo sincero, evitando dañar a los demás. No mintiendo. ¿Se comprende? Respetando a los mayores, a los animales, respetando a la vida de nuestro entorno, a las plantas, ¿sí? A todos. Bien. Vamos a ver otro punto. A ver, otro capítulo, otro versículo. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Es una gran verdad, corazones. Cuando le dijo a los maestros, él en su momento, de dónde viene el viento y no sabía, ¿cómo podían pretender conocer al Hijo de Dios o lo que piensa Dios? ¿Sí? Es decir, Jesús hablaba lo que él había visto, oído y aprendido con su Padre. Es decir, nuestro Padre. Bien. Jesús describió una ley metafísica de los nómenos, la sustancia o causa, y de los fenómenos, la apariencia o efecto de la sustancia.
Al comparar el espíritu y las almas que surgen de él con el viento, que es invisible y cuya presencia se conoce a través del sonido que produce, es imposible ver el origen del viento, pero nos percatamos de su presencia por medio del sonido. De la misma forma, la sustancia del espíritu, que es invisible, se oculta más allá del alcance de los sentidos humanos, y las almas encarnadas que nacen del espíritu constituyen el fenómeno visible. El viento invisible se da a conocer a través del sonido. El espíritu invisible se percibe en la presencia de las almas inteligentes. Vamos a ver algo que a nadie se le ocurrió. Todos sabemos que la luna tiene un efecto sobre las mareas y el viento en la Tierra, inclusive la rotación, traslación del planeta Tierra, ¿sí? Las estrellas, los planetas también inciden sobre los vientos y las mareas. También inciden sobre las personas. Por eso dicen tal día cortate el pelo, tal fecha no, para que te crezca más grueso, para que sea más largo, para que no te quede pelado. Bueno, hoy tenemos luna llena, tenemos luna nueva, calmémonos, que estemos tranquilos, ojo con el hombre lobo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por decir algo. Pero fíjense, las estrellas tienen que ver. Cuando nace un bebé, las estrellas también inciden en eso, porque comenzamos a hablar de los horóscopos y todo lo demás. ¿Sí se entiende? Es decir, volvemos a hablar de las estrellas. Y si hablamos de las estrellas, ¿de quién hablamos? De Dios. ¿Se comprende el punto? La similitud entre uno y el otro. Bien. Entonces, Jesús señaló que como es difícil hallar el origen del viento, también es difícil encontrar la fuente del espíritu, de la cual proceden todas las cosas. Y hay una referencia paralela en las escrituras hindúes. El comienzo de todas las criaturas está oculto. El estado intermedio resulta manifiesto. Y el final es de nuevo imperceptible. Esto cita el Bhagavad Gita 11.28. Todos los seres provienen del océano del espíritu y se disuelven nuevamente en el océano del espíritu. Todo surge de lo invisible para representar su papel en el escenario de esta tierra por un corto tiempo, y luego, al final de la vida, se interna una vez más en el estado invisible. Solo contemplamos la parte media de la vida. El comienzo y el fin se hallan ocultos en las regiones espirituales más sutiles, y la vista es incapaz de captarlos. Como ejemplo, imaginemos una inmensa cadena sumergida en el océano. Si se levanta la parte media de la cadena por encima de la superficie del agua, se pueden ver algunos eslabones, pero los extremos permanecen ocultos en las profundidades. De igual modo, la mente sensorial del ser humano puede percibir las manifestaciones externas de la vida, pero su origen y su destino final son desconocidos para el hombre, que se halla en un estado de conciencia ordinaria. Fíjense, estado de conciencia ordinaria. Él solo percibe lo que es visible entre el nacimiento y la muerte, es decir, la parte media de la cadena de la existencia y las conciencias eternas. Bienvenida, Irene. Bien. El ser humano continúa firmemente convencido de que es en esencia un cuerpo, aun cuando a diario recibe demostraciones de lo contrario. Cada noche durante el sueño, la pequeña muerte desecha su identificación con la forma física
y renace como conciencia invisible. ¿Por qué el hombre siente el impulso de dormir? El sueño es un recordatorio de lo que se encuentra más allá del estado del sueño, es decir, el estado del alma. La existencia material sería insoportable si no se tuviese al menos un contacto subconsciente con el alma, el cual es proporcionado por el sueño. Durante la noche, el ser humano se despoja del cuerpo para sumergirse en el subconsciente y se convierte en un ángel. Durante el día, se convierte una vez más en un demonio, divorciado del espíritu por causa de los deseos y las sensaciones del cuerpo. Mediante la técnica de Kriya Yoga, puede volverse un dios durante el día, al igual que Cristo y los grandes maestros trascendentales, es decir, trascenderá el subconsciente hasta alcanzar la supraconciencia y disolverá la conciencia del cuerpo en el éxtasis de Dios. Quien pueda lograr esta transformación habrá nacido de nuevo. Sabrá que su alma es una ráfaga del viento invisible del espíritu y que sopla libre en los cielos inconmensurables y ya no está atrapado en un endemoniado remolino que se lanza errática y descuidadamente por los arduos senderos de la materia. ¿Van entendiendo todo esto, chicos? En la noche, cuando las personas dicen, ay, yo soñé un montón, ay, yo no soñé nada, pero algo pasa. Por un lado, volvemos a nuestro verdadero hogar y recibimos instrucción. Por otro lado, el cuerpo se reenergiza. Por eso es importante irse a acostar sin preocupaciones. Tenemos que aprender a hacer los ejercicios que aprendimos para estar tranquilos. Recuerden meditar con conciencia, porque de eso se trata todo, ¿sí? A mayor profundidad de conciencia, mayor luz y mayor, entre comillas, videncia, si se entiende, ¿sí? En el buen sentido lo digo, no en el mal sentido. Videncia de lo espiritual. ¿Se entiende? Porque cuando elevamos nuestra conciencia, accedemos a que nuestros sentidos se transformen. Los ojos puedan ver lo que ningún otro ojo ve, que nuestros oídos puedan oír lo que ningún otro oído oye. Nuestro gusto se va a refinar, nuestro tacto van a ser sensores y ojos, por así decirlo. ¿Comprenden, chicos? ¿Se entiende bien? Qué importante que es todo esto. Bien. Esta tierra es el hábitat de los problemas y del sufrimiento. Por el contrario, el reino de Dios, que está más allá de este plano material, es la morada de la libertad y la bienaventuranza. El alma del hombre que se encuentra en el proceso del despertar ha seguido un camino arduamente conquistado a lo largo de numerosas encarnaciones de evolución ascendente hacia el Padre, con el propósito de llegar a la etapa de ser humano y tener la posibilidad de reclamar su divinidad perdida. Fíjense que yo siempre le digo, corazones, que se empoderen de su herencia divina, ¿sí? Fíjense que todo tiene un motivo por el cual yo se los digo. Entonces, tomen conciencia de mis palabras cuando yo les hablo. No digo las cosas por decirlas, ¿sí? Hay fundamentos. Y sin embargo, ¿cuántos nacimientos humanos se han desperdiciado por permanecer absortos en la comida, el dinero
la gratificación del cuerpo, como por ejemplo el sexo, ¿sí? O las desviaciones sexuales. Y las emociones egoístas. Cada persona debería preguntarse cómo está empleando los preciosos momentos de su presente encarnación. Con el tiempo, el cuerpo de todos los seres humanos termina decayendo dolorosamente. ¿No es preferible acaso separar el alma de la conciencia del cuerpo y mantener el cuerpo como un templo del espíritu? Oh alma, tú no eres el cuerpo. ¿Por qué no recordar siempre que eres el Espíritu de Dios? Fíjense en corazones, qué reflexiones muy directas, ¿sí? No importa que sean separados, separadas, que estén casados, que estén casadas, que sean abuelos, que sean adolescentes. El mensaje está para quien sepa oír, ¿sí? Y para quien realmente desee trabajar en sí mismo, en su interior. ¿Cuántos reikistas yo conozco que se iniciaron conmigo o con otros maestros, yo los conozco, y no practican reiki? Eso sí, se dedican a amontonar títulos de reiki de todos los colores, más no han practicado la base. ¿Se dan cuenta qué desperdicio? Alguna vez hay que comenzar a trabajar, chicos. Bien. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, porque así la próxima semana vamos a finalizar este hermoso discurso 13 que está bellísimo, chicos. ¿Sí? Espero que les haya gustado muchísimo. Voy a aprovechar a tomar un sorbito de agua. Bien. ¿Preguntas? Bien, entonces cerramos.